Para mí trabajar por proyectos ha sido una experiencia que he hecho, no sé, a lo largo de los últimos años, los últimos quizá 10 años de manera muy formal. Y la experiencia que te puedo compartir es que cada vez que hago un proyecto o cada vez que acompaño a un grupo de maestros a construir sus proyectos, lo más importante o lo más interesante que he encontrado es que encuentran relaciones entre lo que en el conocimiento, en la currícula que tienen que desarrollar. Y entonces esas relaciones son las que van haciendo como trascendente el trabajo en el aula. Yo lo que te puedo contar del trabajo por proyectos, como lo veo, es que hay como dos vertientes muy importantes. Una parte tiene que ver, y que además tiene que ver con todos estos proyectos que se trabajan en primaria superior, secundaria y otros niveles, que tiene que ver con acercarse a la realidad y acercarse y encontrar las respuestas, encontrar estas respuestas a las problemáticas que se les pueden presentar de manera un tanto ficticia o de manera real. Cuando es de manera real, además, hay una implicación mayor por parte de los alumnos, porque ellos son los primeros que encuentran la problemática y entonces se preocupan por encontrar respuestas. Y en ese encontrar respuestas, lo que tienen que hacer es ir y escudriñar en los ámbitos académicos cuáles son las partes que les hacen falta conocer, se hacen preguntas, empiezan a activar toda esta parte de querer encontrar respuestas, de querer encontrar como relaciones, y eso es muy importante, pero además eso hace que los alumnos se impliquen un montón. También he trabajado proyectos con niños de preescolares y con niños de primaria baja, y ahí sí tienes la mediación que tiene que hacer el maestro es mucho mayor, pero los mismos chicos, insisto, van encontrando estas relaciones, y yo creo que eso es lo más importante cuando trabajas en proyectos, que los niños, los estudiantes encuentran esas relaciones y le encuentran lógica a lo que están aprendiendo, le encuentran un uso, y entonces eso hace que se trascienda al concepto mismo y entonces podamos hacer ciertas más avances. También creo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, porque trabajar por proyectos implica tomar decisiones, y no solamente tomar decisiones en el momento, digamos, final de encontrar las respuestas, sino tomar decisiones de cómo trabajamos, a qué ritmo, de qué manera, si podemos solucionar o no el desarrollar o el trabajar con algunos compañeros. Entonces, a mí me parece que la toma de decisiones es una cosa que se está trabajando de manera constante cuando tú trabajas por proyectos. Yo te diría que las experiencias más positivas son como en dos niveles, como en dos escenarios, pero es la misma situación. Cuando trabajo con alumnos y los alumnos están trabajando el proyecto y entonces ellos van descubriendo y de repente han logrado reunir cierta información y de repente dicen, oye Mariana, fíjate que ahora encuentro que esta parte nos puede ayudar, porque si jalamos esto y hacemos esto, entonces, y ese momento en el que el chico encuentra esa relación y encuentra la respuesta, y ese momento en el que se está emocionando porque está creando, porque está haciendo algo, ese es un momento muy, ¿cómo será? Muy importante, te alimenta. Y eso mismo me pasa en otro escenario, cuando logro que los maestros, cuando estoy ayudándoles a crear, a construir sus propios proyectos, y entonces ellos van encontrando en las relaciones y dicen, mira Mariana, justamente entonces si hacemos esto, y yo le puedo decir a los alumnos que hagan esto y que hagan lo otro, y entonces sí, porque entonces ese momento, ese es el mismo momento, desde dos lugares diferentes, pero es ese momento en el que justamente el conocimiento se ancla, yo te diría que en el estómago y en el corazón, y eso es lo que hace divertido trabajar por proyectos. Sí creo que implica no una dificultad para las escuelas o para los salones o para los maestros. No es exactamente una dificultad. Implica un cambio de paradigma porque, ¿sabes? Cuando trabajas por proyectos, tú tienes que ceder el control.
Entonces, tienes que cambiar el lugar que como maestro tienes en tu salón de clases. Cuando tú trabajas por proyectos, realmente tú diseñas algunas cosas y les traes a los chavos, les acercas algunas ideas, pero los que tienen el control de cómo desarrollarlo, de cómo acercarse, de irlo haciendo, de irlo construyendo, hilvanando son los muchachos. Entonces, yo creo que ese es el principal problema porque tiene que ver con el hecho de que el maestro se atreva a dejar el control. Nos cuesta un montón de trabajo como maestros porque creemos que cuando perdemos el control, entonces ya los chavos no aprenden, porque además los chavos no aprenden como nosotros a lo mejor estamos queriendo que ellos aprendan, pero los chavos sí aprenden desde otro lugar, desde otro momento, construyendo nuevas cosas, pero ellos aprenden. Entonces creo que ese es el principal problema que enfrentamos como institución cuando queremos trabajar por proyectos. Como la misma organización, la misma dirección, tiene que cambiar de lugar. Entonces, trabajar por proyectos es una dinámica que lleva un cambio, no solamente para los muchachos o lo que ocurre en el aula, también es lo que ocurre en toda la escuela y cómo se gestiona la escuela misma. Entonces, todos nos vamos modificando y cambiamos el paradigma, y yo creo que eso pudiera ser como de alguna manera un problema. Ahora, también es cierto que cuando trabajamos por proyectos en distintos niveles, lo más importante es que pudiéramos trabajar con maestros, o sea, a nivel, cuando tú estás diseñando en un claustro de maestros, tú estás diseñando tu proyecto, pero no solamente está implicado el maestro de grado, también está implicado el maestro de educación física o el maestro de arte, etcétera. Esto en primaria, pero en secundaria tienes que, dependiendo del grado, tienes que incluir a las materias, pero a lo mejor español, a lo mejor matemáticas, es decir, tienen que estar incluidas más materias, y eso también tendría que ver con cómo se organiza la escuela, porque tenemos que ayudarles a los profesores a tener esos espacios para que ellos tengan tiempo, primero de compartir, primero de conocerse, primero de hablar, y una vez que ellos, entre ellos, desde su propia identidad como profesores que son, se encuentran, entonces pueden pasar a encontrarse desde su currícula, y entonces en ese momento pueden crear justamente estas relaciones que te digo, y entonces nace un proyecto. Hablar esta posibilidad entre maestros de las cosas que les preocupan, de lo que ven en sus alumnos, de cómo están viendo que sus alumnos crecen, cómo solucionan y cómo encuentran entre ellos esta posibilidad de desarrollo o de solución. Ese es el momento, el preámbulo que necesita un proyecto para gestionarse, y creo que ese es otro punto que deberían tomar en cuenta como la planta directiva de una institución cuando vamos a trabajar por proyectos. Hace muchos años alguien me decía, más bien leí una parte de un ensayo que decía que le habían insistido mucho a hablar acerca de algo y que se iba a correr el riesgo. Y yo lo que les digo a las escuelas es: córranse el riesgo. Total, echando un poco a perder se aprende, y vale la pena el riesgo porque vas a ganar. Al final siempre se gana, ¿sabes? A lo mejor los primeros proyectos no salen tan redondos. Lo que sucede es que cuando nos empezamos a juntar con profesores, entonces nuestras expectativas respecto de lo que vamos a lograr en el proyecto empiezan a crecer, y entonces a lo mejor el primer proyecto no te sale como tú, o tú no le ves. Tú no alcanzas a visualizar que tus alumnos lograron llevarse de tu aula lo que tú querías, o a lo mejor no lo alcanzas a consolidar. Pero yo sí creo, a lo largo de estos años, yo lo que creo es que una de las ganancias que también tenemos es que los chicos se acostumbran a, uno, a hacerse preguntas, a preguntarse, a cuestionarse. Dos, a buscar respuestas, porque a veces no nada más es lo importante es cuestionarse. A veces también es importante encontrar las respuestas, porque si tú solamente lanzas la pregunta
y se queda en el aire, pues no pasa nada. Pero si lanzas la pregunta y tú le quedas dando como vueltas en la cabeza a esa pregunta, y eso te va llevando a decir, yo desde dónde podré contestar esta pregunta? ¿A quién le puedo preguntar para contestarme esto? Y si yo creo que esto puede sonar como que en algún libro lo leí o como que se lo puedo preguntar a alguien. Y entonces cuando ya das el siguiente paso para ir a preguntarle a alguien y ese alguien te dice, y fíjate que yo, y te da su opinión y empieza a decir, y te dice, fíjate que yo me acuerdo que, espérame, y te trae un texto o te trae una no sé, una noticia o te trae una entrevista o acabo de leer o acabo de ver algo en redes, etcétera. Entonces, lo que vamos ganando va más allá de la currícula inmediata, porque entonces estamos dejando en los alumnos esta idea de que el conocimiento, uno, no se acaba, y dos, no llegamos al final. Yo le apuesto mucho al proceso educativo, creo que la educación es lo que verdaderamente necesitamos como país. Y si además de eso, en este proceso de aprendizaje, los chavos, te insisto, salen como con esta idea de hacerse preguntas, encontrar respuestas, darse cuenta que además el conocimiento no es un proceso individual, el conocimiento es un proceso social. Y un proceso social no es solo con el que está en ese momento junto a ti, sino entonces empiezas a recordar y dices, y yo lo creo que lo leí, y entonces esta comunidad se hace muy grande. Últimamente está sonando muy fuerte esta idea de que trabajar por proyectos necesariamente tiene que pasar por un tema de estos espacios que últimamente han estado sonando como los makerspace, en donde los chavos construyen cosas y hacen cosas. Y claro, construir un taller con estas características es muy caro. No es indispensable tener el makerspace. Yo creo que un maestro con sus propios recursos, porque además sabes que de eso se trata. De eso se trata, de que los chavos y el maestro vayan gestionando lo que van necesitando para trabajar por proyectos. Es decir, si en un momento determinado, para construir algo para trabajar por proyectos, para construir su respuesta, su producto que dé respuesta a la necesidad que identificaron o lo que le estamos pidiendo que construyan, es gestionarse desde cómo me hago de esos recursos, de dónde los tomo, cómo los tomo, ¿no? Cómo me los allego. Y entonces fíjate cómo además le estamos abonando un punto extra al proceso de trabajo en proyectos. No creo que la infraestructura sea fundamental, creo que sería muy bueno si lo tienen, si hay posibilidad económica de tenerlo, pues la verdad que estaría padrísimo, ¿no? Porque tienes en todos estos recursos a tu alcance, pero no es súper necesario. Creo que la ejercitación en el salón de clases tiene un valor, tiene un propósito, sobre todo tiene un valor importante y que no es que entonces ahora lo vamos a sustituir por. Más bien creo que es parte del proceso, porque tampoco podemos, o sea, los chavos también tienen que entender que para poder acercarte a un proyecto y resolver desde el proyecto, sí hay una parte de conocimiento específico que deben ellos tener. Y ese conocimiento específico, si lo damos en el salón de clases y lo ejercitamos en el salón de clases, está bien. Entonces, creo que más bien es complementarlo. Y en ese punto, el que tiene el control del equilibrio para poder desarrollar en sus alumnos ese conocimiento es el maestro. No sé si son errores. Yo más bien me gustaría planteártelo en función de experiencias y que esas experiencias, cada vez que me acerco a una nueva institución, como que retomo esa parte. Uno es darle el tiempo específico y la capacitación específica a los profesores, pero fíjate cómo es tiempo
o sea, tiempo para que ellos puedan ir cambiando de paradigma y capacitación específica. Y entonces es darle ese tiempo al profesor de pensar cómo acercarse a su currícula desde otro lugar, ¿no? Que no es el clásico. Y aquí sí, yo te quisiera compartir que para mí es muy importante que hay cosas que se parecen, pero el trabajar por proyectos, muchas veces hemos ido acercándonos de manera, digamos, sin quererlo, a trabajar por proyectos. Sobre todo los que tenemos muchos años en la docencia, de verdad, a lo largo de todos estos años hemos ido haciendo pues algunos esfuerzos, pero cuando te metes en la dinámica de trabajar y sobre todo en entender qué son los proyectos, cómo son, desde qué tipos, etcétera, entonces te das cuenta que hay una palabra clave que se llama intención, y entonces tú intencionas lo que quieres hacer y eso es fundamental, pero la intención viene desde los proyectos, es decir, el trabajo que hacías antes se parecía pero no era lo mismo, y por eso hablo de darle el tiempo al profesor para que él pueda entender, él pueda remover estas ideas, ¿no? Y que haga un conflicto cognitivo él mismo respecto de cuál es su lugar en su salón de clases y que entienda y que sobre todo capacitarlo en qué es un proyecto, cómo sube un proyecto, cómo se relacionan las cosas en el proyecto y que entonces él pueda hacerlo. Eso es lo primero. Yo creo que hay que empezar haciendo esfuerzos pequeños, proyectos pequeños, muy acompañados. El acompañamiento a un profesor que está empezando a trabajar por proyectos es fundamental. Tampoco llenarlos como de proyectitis, ¿no? No todo tiene que ser proyectitis, no todo tiene que estar dentro de un proyecto. Yo creo, a algunos maestros les digo, hay cosas que tienes que ver fuera del proyecto porque se necesita hacer. Por ejemplo, el acercarte a la lectoescritura es un proceso que tiene que tener, exacto, un proceso paralelo, aunque esté dentro del mismo proyecto. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Creo que, sobre todo en este momento, en la nueva escuela mexicana, creo que se propone nuevamente el trabajar como por proyectos como la manera de acercarse. Entonces, de acercar a los alumnos al conocimiento. Entonces, yo lo que creo es que sí debemos capacitar a nuestros profesores, debemos acompañarlos